equipo es el número 6 y está conformado por las siguientes personas. Mi nombre es Isaac Baruch Hashem Abrego López y soy del equipo 6, del tercero L. Mi nombre es Wendy Molina Ansúrez, soy del tercero L y mi equipo es el número 6. Es Elizabeth Denise López López, soy del grado tercero L y soy parte del equipo número 6. Mi nombre es Vanessa Nicole Magaña Brito, de tercero L y soy miembro del equipo número 6. Soy Carlos Manuel Pérez Galeana y nosotros vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, que fue uno de los más grandes sucesos de la historia de México. Bueno, yo les voy a hablar de los 7 sucesos más impresionantes que fueron para mí, más emocionantes, más épicos, que fue en la Revolución Mexicana, o sea, en el canto del águila. Bueno, vamos a empezar por el número 1, que fue cuando fueron las fuerzas militares de México, del ejército de Carranza, y las de la Revolución Mexicana, que fueron de Villa. Fue tan impresionante ver sus ejércitos, sus dos tipos de ejércitos, ya que uno era el ejército que estaba preparado con armas, pero no estaba preparado físicamente, ya que no esperaban sus ataques tan repentinamente, si me entienden, ¿no? Nuestro ejército tenía armamento no tan grande, pero sí grande, que fue capaz de derrotar y hacer el segundo suceso posible, que ahorita se los voy a comentar. El segundo fue que Obregón perdiera su brazo derecho. O sea, fue emocionante cuando Obregón estaba en la guerra, y en uno de los ataques, Obregón y su ejército estaban escondidos atacando, y de repente cayó un cañonazo que mató a sus compañeros y hizo que su brazo derecho explotara prácticamente, al grado del sufrimiento que tenía tratar de suicidarse. Agarró su pistola y ¡pum! Se quería suicidar, pero gracias sus soldados lo detuvieron y le dijeron: no, general, no, y lo detuvieron. Y el tercero fue cuando la terrible la retirada que sufrió nuestras fuerzas, que fueron las fuerzas de Villa. Su retirada, ya que le habían dicho que habían muerto más de 10,000 personas, al parecer, ya que sus fuerzas habían sido caídas y había mucha sangre derramada. Así que le hizo cantar a un niño el sonido de retirada, ya que no se lo sabía, ya que nunca habían tenido una derrota así, pero lamentablemente pues tuvieron que tocarla. Y el cuarto suceso fue cuando Emiliano Zapata, como esta, así que pues ese fue el tercer suceso. El cuarto fue que Emiliano Zapata, después de estos sucesos, se refugió en Morelos, aquí, donde estaba en un pequeño grupo de personas que estaban preparándose para ir a la guerra, para levantarse en armas, para continuar la revolución y salvar a México especialmente. Entonces, ese fue uno, ya que pues Emiliano Zapata, ¿cómo logró hacer todo eso? Dando indicaciones de dónde estás tú y todo eso. El cuarto fue cuando Emiliano Zapata lamentablemente murió. Fue traicionado, fue emboscado, ya que necesitaba armas para levantarse en armas, por supuesto, y pues tuvo que ir a pedir. Estaba tratando de hacer un negocio, y con el que estaba haciendo el negocio lo traicionó lamentablemente. Fue emboscado y le dispararon no sé cuántas veces, lamentablemente. El sexto suceso fue en la Constitución, en las leyes que se estaba preparando para decidirlas. Número 1, porque fue tan emocionante como ver sus disputas entre qué iban a poner y qué no, entre tú no, esto no, esto sí, tú no, ¿por qué eso? Mejor esto, nos conviene más, les conviene más a ellos, no se debe hacer, la justicia, bla bla bla. Y sus disputas fue emocionante ya al grado de gritarse entre sí todos, y pues todo eso. Y la sexta fue cuando Obregón
lamentablemente muere, ya que iba a ir a un bautizo, no recuerdo bien, un bautizo creo de su nieto, de su sobrino, y pues lamentablemente ya no pudo ir, ya que pues lo emboscaron, también lo atacaron, le dispararon y en su auto fue disparado y también fue drástico como sucedió y todo eso. Y bueno, esos fueron mis 7 sucesos más emocionantes para mí. Para mí los sucesos más importantes del Encanto del Águila es cuando Villa y sus hombres van a Puebla para derrotar al ejército federal, pero para lograrlo hubieron muchos revolucionarios muertos. Después de eso, Venustiano Carranza es nombrado secretario general y Francisco Madero y las tropas revolucionarias logran tomar la capital y derrocar al dictador Porfirio Díaz de la presidencia. Después, Francisco Madero es nombrado presidente de México y los generales y deshace las tropas revolucionarias. Después, como había muchos generales porfiristas, atacan la capital para quitar a Francisco Madero de la presidencia. El general porfirista Bernardo Reyes es uno de los que logró entrar a la capital y atacar el Zócalo de México. Después, el general porfirista Victoriano Huerta ataca al Zócalo de la capital y hace muchos toques de queda. Va con Francisco Madero y le dice que le dé derecho a hacer barricadas en el Zócalo. Francisco Madero le da permiso, pero ese fue una decisión muy mala, porque después le iba a traer muchas consecuencias. Después de que Victoriano Huerta toma el Zócalo de la capital, Francisco Madero, Francisco Madero es nombrado presidente de México y los generales y deshace las tropas revolucionarias. Después, como había muchos generales porfiristas, atacan la capital para quitar a Francisco Madero de la presidencia. El general porfirista Bernardo Reyes es uno de los que logró entrar a la capital y atacar el Zócalo de México. Después, el general porfirista Victoriano Huerta ataca al Zócalo de la capital y hace muchos toques de queda. Va con Francisco Madero y le dice que le dé derecho a hacer barricadas en el Zócalo. Francisco Madero le da permiso, pero ese fue una decisión muy mala, porque después le iba a traer muchas consecuencias. Después de que Victoriano Huerta toma el Zócalo de la capital, Francisco Madero, después de 6 días, le llegan muchas traiciones de diputados y generales, así llegando a su derrota en la presidencia y encerrarlo en la cárcel. Y
general porfirista Victoriano Huerta une lazos con el embajador de los Estados Unidos americanos para derrotar a Francisco Madero. Compañeros, mi nombre es Vanessa Nicole Magaña Brito y el día de hoy yo voy a hablarles de uno de los 7 momentos más impactantes de la serie El encanto de la isla para mí. Bueno, uno de los momentos más impactantes para mí fue cuando los hermanos Cerdán se estaban preparando para el levantamiento armado de Puebla, tal como lo pidió Madero el 20 de noviembre de 1910, pero lamentablemente es descubierto y la policía va a confiscar las armas y todo lo de fuego y arrestarlo por traición. Sin embargo, se pone una feroz resistencia, empieza a haber una pequeña masacre ahí entre los soldados y todos los habitantes de la casa y aliados de los hermanos Cerdán, y caen abatidos Cerdán y Aquiles, caen muertos entre el 18 y 19 de noviembre de 1910 y su hermana María del Carmen Cerdán es enviada a prisión herida. Y con este hecho pues se da comienzo a la lucha armada, arrojando los primeros mártires de miles que dejaría la revolución. Uno de los momentos más impactantes para mí fue cuando se da comienzo a la lucha armada en el norte. El general Villa toma Ciudad Juárez y Madero nombra ministro de guerra a Venustiano Carranza y pues se somete a sus órdenes. Al verse acorralado por varios frentes y ver el retiro y el apoyo de los Estados Unidos, Porfirio Díaz se traslada a Veracruz, donde es desterrado para no volver a pisar suelo mexicano, y en tan solo 6 meses Madero logró derrocar al dictador. Otro de los momentos más importantes para mí es cuando Manuel Mondragón y Félix Díaz liberan de la cárcel a Bernardo Reyes e intentan dar un golpe de estado, pero son repelidos por el general Lauro Villa y muere en la retirada de Bernardo Reyes, pero dejan herido a Lauro Villar. Mondragón y Díaz se refugian en una fábrica de artillería conocida como la Ciudadela, y Madero en un grave error nombre nombra a Victoriano Huerta nuevo jefe militar y este lo traiciona y comienza la llamada Decena Trágica. El 18 de marzo es apresado Gustavo Madero, hermano y principal asesor del presidente Francisco I. Madero, es asesinado por sus hombres. Los momentos más importantes para mí fue cuando el presidente Madero y el vicepresidente es apresado por el traidor Huerta y obligados a renunciar, moviendo los hilos junto con el embajador americano. Huerta es nombrado presidente provisional del Estado mexicano y ya en el poder Huerta ordena el asesinato de Madero y Pino Suárez, aplicándoles la llamada ley fuga en la llamada Decena Trágica, que es cuando se sacan el ojo, los dos ojos. Otro momento muy importante para mí también fue cuando el general Venustiano Carranza se autonombra jefe supremo revolucionario ante el disgusto del general Felipe Ángeles y el general Villa, y les ordena tajantemente que no ataquen Zacatecas. Mientras tanto, el pueblo de Veracruz queda bajo custodia marines americanos que pisaron el suelo mexicano sin autorización por órdenes del usurpador Huerta. Esto hace que el presidente americano autorice la invasión a México vía Puerto de Veracruz. Al verse usurpador Huerta acorralado en el norte por Villa, al sur por Zapata, aprovechando la invasión americana, pide a todos los jefes revolucionarios ayuda para defender México de la invasión. Otro de los momentos más importantes también fue cuando, tras la convención de Aguascalientes, Villa invita a Zapata a entrar juntos a la Ciudad de México,
junto con el ejército de Venustiano, replegado en Veracruz. Nadie se lo impide, pero ninguno de los dos acepta cargos públicos. Mientras tanto, Carranza junto con Obregón planean la estrategia para retomar el poder. Muy importante también fue que a finales de 1916 comienzan los trabajos para la discusión de lo que será la nueva Constitución de México, pero en el Congreso no se ponen de acuerdo los diputados. Finalmente, los artículos 3, 27 y 123 de Educación, Tenencia de la Tierra y del Trabajo, ese usurpador Huerta, acorralado en el norte por Villa, al sur por Zapata, aprovechando la invasión americana, pide a todos los jefes revolucionarios ayuda para defender México de la invasión. Otro de los momentos más impactantes también fue cuando, tras la Convención de Aguascalientes, Villa invita a Zapata a entrar juntos a la Ciudad de México, junto con el ejército de Venustiano, replegado en Veracruz. Nadie se lo impide, pero ninguno de los dos acepta cargos públicos. Mientras tanto, Carranza junto con Obregón planean la estrategia para retomar el poder. Muy importante también fue que a finales de 1916 comienzan los trabajos para la discusión de lo que será la nueva Constitución de México, pero en el Congreso no se ponen de acuerdo los diputados. Finalmente, los artículos 3, 27 y 123 de Educación, Tenencia de la Tierra y del Trabajo, entre otros, son votados y aprobados el 5 de febrero de 1917. Por eso no hay clases del 5 de febrero. Y por último es la imposición del caudillo. Es cuando Álvaro Obregón gana las elecciones de 1920 y su presidencia destaca por la reconstrucción infraestructural afectada por la guerra, por renegociar la deuda extrema que tenían y que se dejó, y obtener el reconocimiento del gobierno estadounidense. Se aliaron. Y al acercarse al fin de su mandato, el grupo cercano a Obregón se divide la disputa para cuando Adolfo de la Huerta intenta sucederlo. Desde su retiro, Villa concede una entrevista que es interpretada como un intento de regresar a la política en apoyo a la candidatura de Adolfo Huerta, y es asesinado el 20 de junio de 1923 en Parral, Chihuahua. Ante el lanzamiento de la candidatura de Plutarco Elías Calles, de la Huerta encabeza una rebelión militar contra Obregón, alzamiento armado que fracasa obviamente y obliga a de la Huerta a abandonar triste y trágicamente el país. Uno de esos fueron los momentos más importantes para mí. Gracias. Y ya, póngame 10. Bueno, yo voy a dar mi opinión acerca de 7 sucesos que me parecieron más interesantes acerca de la serie El encanto del águila. Bueno, en primera, lo que me pareció más interesante es acerca del capítulo 5, donde Madero es traicionado por Huerta, y al igual que su amigo. Bueno, Madero le otorga su confianza a Huerta para detener todo el conflicto que había de inseguridad, y como José no confía, vicepresidente, el mejor amigo de Madero, no confía en Huerta y le advierte varias veces a Francisco, pero Francisco no le hace caso, y pues José es citado por Huerta en un restaurante en donde le pide su pistola por medio de engaños, y José se la entrega. Entonces se llevan detenido a José y este es torturado para amenazar a Francisco para que deje la presidencia, y al final lo terminan matando, pero antes de eso es torturado por Huerta y otros militares, y es torturado, pero le arrancan un ojo y después le arrancan el otro, el cual fue bastante feo porque imagínense perder sus ojos y luego que los mataran. Bueno, el segundo suceso es acerca del capítulo 6, donde Huerta se autonombra presidente y
causa algunos conflictos en México, por ejemplo, como el de que no dejara que los estadounidenses estuvieran en Veracruz y los arrestara. Entonces, esto hace que el presidente de Estados Unidos se enfurezca y dé órdenes de que invadan México. Al ver esto, Huerta se asusta tanto y manda cartas a todos los revolucionarios para unir fuerzas y combatir el ejército estadounidense. Pero todos se niegan y después de esto se podría decir que Huerta es emboscado por Francisco Villa y Zapata, en cual Francisco se encontraba en el norte y Zapata en el sur. Entonces esto hace que Huerta renuncie a la presidencia y es como se solucionan los conflictos. El tercer suceso es acerca del capítulo 7, donde donde Obregón visita Villa y le hace una invitación de ir a la convención de Aguascalientes. Cuando Obregón va a buscar al general Villa, Villa estuvo a punto de fusilarlo, pero al final decide no hacerlo y aceptar su invitación de la convención de Aguascalientes, en el cual acordaron una alianza, pero al ver que Villa no la sigue y lo humilla a Obregón se va enfurecido. Desde aquí existe una rivalidad entre ellos. En esa convención, Villa y Emiliano Zapata se hacen aliados, se conocen o algo así. Y también en este capítulo Carranza se nombra presidente y Francisco no acepta la presidencia de Carranza, y entonces aquí comienza una lucha entre ellos donde Villa se une con Zapata para combatir a Carranza. En el cuarto suceso, Villa le manda una carta a Zapata donde lo invita a que entren juntos a la Ciudad de México. Los dos aceptan, pero ninguno de los dos aceptan cargos públicos. Mientras tanto, Obregón y Carranza planean volver al poder de la presidencia mediante una tragedia. El quinto suceso es acerca del capítulo 10, en el cual se aprueban 3 artículos que el día de hoy son muy importantes. Bueno, el primer artículo que se aprobó fue el artículo 3, en el cual dice que la escuela debe ser laica y gratuita. De ahí se aprobó el artículo 27, el cual dice que las tierras y agua que pertenecen a una nación no se las debe de quitar a otra nación. Por ejemplo, si México tiene unas tierras cerca de Estados Unidos y Estados Unidos se las está peleando, pero está perteneciendo a México, no se las puede quitar ni nada. El artículo 27 también se aprobó, el cual dice que un trabajador debe tener mínimo 8 horas de jornada laboral y que deben de tener un salario mínimo, el cual es como de 1,000 pesos. Estos sucesos se acerca del capítulo 11, en el cual Carranza asume la presidencia, el cual Obregón lo desconoce como presidente. Aquí entre ellos se arma un conflicto porque Obregón no reconoce a Carranza como su presidente y así. Igual en este capítulo, Emiliano Zapata es traicionado y lo asesinan en Chinameca, Morelos, en donde van por armamento y por El séptimo suceso es acerca del capítulo 12, donde traicionan a Carranza y es asesinado. Aquí Álvaro Obregón asume la presidencia y Villa concede una entrevista donde se interpreta como un intento de regresar a la política por apoyar al candidato Adolfo Huerta. Y Villa es asesinado el
el 20 de julio de 1900 en Parral, Chihuahua, ante la candidatura de Plutarco Díaz. Tengan todos ustedes. Hoy les voy a hablar sobre la serie El Encanto del Águila. La serie se trata sobre la Revolución Mexicana, que fue uno de los acontecimientos más importantes sucedidos en nuestro país. Todo comenzó con las elecciones de Porfirio Díaz. Era reeleccionado, pues fue reeleccionado 7 veces a la presidencia de México. Y pues a Madero no le pareció eso, entonces decidió hacer una campaña anti-reelecciones, a la cual después de eso Porfirio Díaz dijo que la Revolución Mexicana iba a empezar ya el 20 de noviembre y entonces en Puebla empezaron a recolectar armas. A unas mujeres las descubrieron, el jefe de la policía las descubrió, pues ya recolectando armas y llevándolas a un lugar específico. Y entonces pues el jefe de la policía las descubrió y mandó a personas a atraparlos. Y pues un chavito les fue a avisar, alguien les fue a avisar a Aquiles, que era el jefe de ellos, de todos los que estaban ahí recolectando las armas. Les fue a avisar para decirles que ya huyeran de ese lugar. Entonces pues Aquiles decidió mejor quedarse a luchar también, a atacarlos a ellos. Las mujeres no se quedaron atrás y decidieron también ayudarles a atacar a la policía. Y pues mataron también a parte de los que estaban atacando a la policía, los que estaban recolectando armas, y también mataron a los de la policía, entre ellos al jefe de la policía. Ya que todo como que se había tranquilizado, Aquiles se escondió para que no lo encontraran y entonces atraparon a las mujeres que estaban también. Había otras mujeres cuidando a los niños y las atraparon y las obligaron a decir dónde estaba Aquiles y no les dijeron nada a nadie. Para concebirle el deseo a Madero, Porfirio Díaz mandó una ley al Congreso para evitar la reelección. Porfirio Díaz ya no sabía qué más quería Madero, entonces llegó a la conclusión de que quería que él renunciara a la presidencia de México. Pues volviéndolo a concebir el deseo a Madero, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México y se fue a vivir a Europa. Después llegó otra vez la temporada de las elecciones para ver quién iba a ser el nuevo presidente de México, y Madero ganó las primeras elecciones. Y el embajador de Estados Unidos dijo que estaban listos para dar el siguiente paso a la revolución. El mismo embajador le preguntó al presidente Francisco I. Madero que si podía garantizar la seguridad de los mexicanos. Y el presidente Madero le contestó que no podía hacerlo. El presidente Francisco I. Madero fue por el general Díaz para que le ayudara al general Huerta a defender el Palacio Nacional, pero el general Díaz no estaba de acuerdo con eso, pero le ayudó. Después de 8 días del ataque al Palacio Nacional, el general Díaz le dijo al presidente Madero que estaban siendo atacados por todos lados. Atacaban a mujeres, atacaban a niños, atacaban a personas civiles que no tenían nada que ver con eso. Después de eso, el presidente mandó a llamar al general Huerta para ver porque pues sospechaba de que era un traidor, y le dijo que era un traidor y todas esas cosas, y Huerta le dijo que si era un traidor que lo matara en ese momento, y pues el presidente no lo mató
y le dijo que tenía 24 horas para demostrar fidelidad al gobierno mexicano. Pero lo que Madero no sabía es que Wilson, el embajador de Estados Unidos, tenía comprado a Huerta para invadir México. Después, ayudando al embajador de Estados Unidos, Huerta invitó a Gustavo, el hermano de Francisco y Madero, a cenar, pero era una trampa para volverlo su prisionero. Después de unos días, o no sé si al otro día, no me acuerdo, llegaron a su oficina de Madero, gente de Huerta llegó a la oficina de Madero. Llegaron a la oficina de Madero y junto con esas personas de Huerta, entre ellos estaba el general Huerta, y Madero se dio cuenta de que en realidad Huerta era un traidor. Después de eso, el general Huerta encerró al presidente Madero y al vicepresidente. El general Huerta encerró al presidente Madero y al vicepresidente. Ellos sabían que sus vidas estaban en peligro. Y Victoriano Huerta se hizo más amigo de los embajadores de los demás países, aparte del embajador de Estados Unidos. Pero todos los embajadores de esos demás países eran de los países enemigos, que no se llevaban bien con México, no se llevaban bien con nuestro país. El embajador de Estados Unidos y Victoriano Huerta estaban ideando un plan para que Huerta ascendiera a la presidencia de México. Mientras ideaban ese plan, Huerta mandó a su gente a torturar a Gustavo, el hermano de Francisco Madero, y le sacaron un ojo y le hicieron cosas muy malas, y después de eso lo mataron de un balazo en la cabeza. Después de que lo mataron, Francisco y Madero se enteró de que lo habían matado. Le dijo a su mamá que lo fue a visitar un día y estaban muy dolidos por la muerte de Gustavo. Y después de eso, Huerta se encargó de que también lo mataran a él y lo mandó a la penitencia. Lo subieron en unos coches y cuando los bajaron al vicepresidente y a él les dieron un balazo en la cabeza. Después de eso, Venustiano Carranza y Francisco Villa tomaron las riendas para ir en contra del general Huerta, porque Carranza no quería que él ascendiera a la presidencia, no quería que un traidor como él ascendiera a la presidencia de nuestro país. Pero por desgracia, luego de matar a Madero, Huerta asumió la presidencia a México. Carranza le mandó una carta al general Huerta, no diciéndole, no pidiéndole, exigiéndole la renuncia a la presidencia de México. Después Francisco Villa renunció al mandato del ejército y muchos soldados que trabajaban para él también se fueron de ahí. Francisco Villa no le hacía caso a Carranza de no invadir Aguascalientes y entonces Carranza se unió a Obregón para pedirle ayuda para que lo convenciera de que no lo hiciera. Y al ver todo lo que estaba pasando, pues Huerta... Bueno, con esto damos por concluido que la Revolución Mexicana fue uno de los procesos históricos más importantes para México y por lo tanto también para nosotros como mexicanos. Gracias a ello tenemos artículos, constituciones que defienden nuestros derechos.